Hoy vamos a hablar el misterio de la iniquidad. Está el misterio de la piedad, que fue que Dios se manifestó en carne. Esa es la piedad. Y entonces el ministerio de la iniquidad, que Pablo en aquellos tiempos dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que para hablar del misterio de la iniquidad, que Pablo dijo que ya estaba en acción, tenemos que hablar de dónde sale la intención. Es algo que ya ustedes conocen, pero que con otro ángulo, porque aquí se predica siempre lo mismo, lo que está en 14 epístolas. Una vez de un lado y otra vez de otra forma, de otro ángulo, y siempre porque la idea es que Cristo se ha formado. Y para formar a Cristo en ti hay que usar las 14 epístolas de Pablo, porque esa es la mente de Cristo expresada en letra. Y entonces esa palabra de Cristo expresada en letra no se puede entender si no viene de la misma mente de Cristo que me dieron a mí para decodificarla y hacerle espíritu, porque si se queda en letra, aunque sean las 14 epístolas, te matan. En letra no se puede, porque la letra mata, el espíritu es el que da vida. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Yo quiero que usted tome nota, porque si alguien le hace preguntas, no conteste rápido. Mira, me gustaría contestarte, pero dame un tiempito, vamos a buscar el mapa. Si alguien te dice cómo llegar a un lugar, dice, mira, a lo mejor es coger un mapa para que no te pierdas. Pues el mapa aquí es la palabra del Señor. Vamos a buscar a Gálatas capítulo 2, verso 7. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y esto es clave, tenga cuidado ahora, que hay gente que piensa que es un capítulo más, ahí hay misterios encerrados. Dice, como a Pedro, ¿el de qué? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con... Ahí está dividiendo ya pueblos. A Pedro para los judíos. Pedro no tiene que estar haciendo nada. Como papa que lo nombré, el primer papa. Y que para el mundo gentil él no tenía que estar metido allí. Él se coló, bien colado. Dice, como a mí, ¿para con quién? Para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como que, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a quienes, y ellos a quién, a los judíos, a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Ese era el vocabulario de ellos. El de Pablo era diferente. Pablo dice que él nos hizo ricos, pero el vocabulario, mira, acuérdense de los pobres. Así trataba Pedro a los demás, acuérdense de los pobres. Pero nada, acuérdense, él es el que tenía que dar a los pobres, porque las propiedades las compraban y le daban el dinero a él. Él lo tenía, pero de lo poquito que le entraba a Pablo, decía, dale a los pobres para que te... Lo cual también procuré hacer con diligencia. Entonces, atiéndeme, siempre que yo viajo, sea o que esté en el avión hablando con alguien, yo a veces le digo, mira, antes de explicar, ¿tú entiendes que hay dos evangelios? Dos evangelios, sí, el de la circuncisión e incircuncisión. No, yo nunca había oído eso. Pero ¿cuántos años tú llevas en la iglesia? 14, 20, yo he hablado muchas veces con gente. ¿Y tú nunca has oído de esas terminologías? Me dice, no. ¿Sabe por qué? Porque los 2000 años de engaño es exactamente mantener alejados a la gente de estas palabras. Porque esas palabras están dividiendo a dos pueblos. Esas palabras están dividiendo a los judíos de los gentiles. Entonces no conviene que esos temas abunden. ¿Usted ha visto una campaña evangelística con mucha gente hablando de estos temas? ¿No? Ellos lo que hablan es de sanidad. Y Jesús pasó y la mujer tocó el manto. Y el manto, salió poder del manto.
Y hoy el manto está aquí. Y si tú ejerces la fe en este manto, en este pañuelo, en este aceite que yo te voy a dar, en esta agua que cuando te la tomes, siempre la gente está usando como simbología, pero no llegan al asunto. Profundizan en la orilla, pero nunca llegan a nada. Esas campañas grandes es para jugar con los sentimientos y con milagritos, pero no se educa a las personas. Y entonces si uno les dice algo, dicen, no, es que eso es para la iglesia, pero es que en la iglesia tampoco la usan, ni en la campaña, ni en la iglesia donde son poquitos. Ellos, los estudios de ellos, yo los he visto por televisión, estos grandes reconocidos, y ellos no saben nada, ellos no saben de lo que están hablando, ni afirman. Entonces usted y yo no necesitamos hacer un show aquí de emociones, nosotros necesitamos afirmarnos en la palabra de gracia. Pero para afirmarnos en la palabra de gracia tenemos que conocer estas terminologías. Ahí se presenta que Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Pablo como el hombre de ¿quién? De los gentiles. Si un evangélico de hoy puede razonar un poquito, se puede dar cuenta que quien tiene que hablarles a ellos es Pablo. Pero ¿qué pasa? Que ellos se pusieron a escribir libros. Cuando mataron a Pablo aparecieron los demás libros, como Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas Santiago, sí, Judas y Apocalipsis. Esos son libros que tienen un espíritu de la circuncisión. Por eso es que los libros que usted tiene que empaparse es Romanos a Hebreos. Los demás libros estúdielos también para que vea lo necio que son. Hoy yo se los voy a demostrar los errores, algunos errores que hay en esos libros. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque ellos acordaron eso, ellos acordaron que ellos vayan a los gentiles. Pero parece de un verso bíblico a otro, como en Génesis, que de momento, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y pasan 500 años, y luego dijo Dios, sea esto, y pasa 500, de un verso a otro pueden haber muchos años. Pues entonces aquí pasan yo no sé cuántos meses, y llegaron a ese acuerdo. Mira lo que dice ya el verso 11. El verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué tiempo habrá pasado? Acordaron que Pedro se quedaba ¿con quién? Con la circuncisión. Diga la circuncisión. Pero parece que en ese acuerdo hubo malicia, hubo maldad, y parece que Juan, Santiago y Pedro dijeron, oye, ¿y tú le vas a dejar los gentiles a Pablo? Y dice, bueno, no, acordamos allí, pero no tenemos que cumplirle. Después de todo, yo desconfío un poco de Pablo. Recuerda que él nos perseguía y él fue el que mató a Esteban. Y si ese hombre es un farsante que está metido entre nosotros. La cuestión está que ya Pedro vino y desobedeció el mandato y se metió con los gentiles. Mira, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía ¿con quién? Y tú solo con un judío comiendo con los gentiles. Ahí dice comía, pero eso significa un compañerismo, una búsqueda de Pedro para lograr unas cosas. Dice, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Fíjate, Pedro es el presidente de la circuncisión. Pedro es el jefe, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces ya Pedro, que su asistente es Jacobo, que es Santiago, es el asistente de Pedro. Y Juan es un colaborador, un consejero de ese gobierno de la circuncisión. Y entonces, pero parece que Santiago era más honesto que Pedro. Pedro siempre ha sido malo. Y entonces Pedro se escondía de su asistente, porque fíjate, dice ahí que tenía miedo. Dice, se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Cuando él era el que dirigía ese grupo, pero a la misma vez le tenía miedo, porque él tenía una iniquidad, él tenía unos planes
que se le estaban manifestando a su cabecita. Y entonces dice, y en su simulación, es hipócrita, ese es el primer papa. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, fíjate lo que le sucede al pobre Bernabé, que es amigo, el discípulo de Pablo. Dice que le dieron a Pablo y a Bernabé señal de compañerismo y que se fueran a los gentiles. ¿Y qué hizo Pedro para arrastrar al discípulo de Pablo? Algo tiene que haber hecho. Él tiene que haberle dicho, mira, ven acá Bernabé, yo he visto que tú eres un hombre honesto. Mira, honestamente nosotros dudamos de Pablo. Pero ¿y por qué le diste la autoridad para que vaya a los gentiles? Mira, yo te voy a decir la verdad, yo no confío en Pablo. Y tú sabes que yo con la sombra mía se sanaban los enfermos. Y ten mucho cuidado. Bueno, lo arrastraron. Por eso es que a veces nosotros hemos perdido gente que no está bien empapada. De momento reciben la gracia contentísimos. Y de momento se aparece un amigo, alguien que tiene influencia sobre esa persona y le dice, oye, tú no vas a creer que José Luis es Jesucristo, ¿eh? ¿Cómo te vas a imaginar? Y empiezan así, oye, ten cuidado chicos. Y empiezan, cuando vienen a ver, enredan a ciertas personas, olvidándose de lo que está saliendo de mi boca, que yo soy el resplandor de su venida. Un resplandor es algo que se va acercando, está resplandeciendo hasta que viene la transformación. Si no participas del resplandor, menos vas a participar de la transformación. Entonces, ¿qué sucede? Que ya aún Bernabé fue también arrastrado por la sinceridad de ellos. Diga, son hipócritas. Fueron hipócritas, son hipócritas y siguen siendo hipócritas. Roma es hipócrita. Ha hecho mucho daño. 2000 años de daño. Y mire cómo brincan ahora el Monseñor y toda esa gente. Están brincando. Porque ellos saben que se le está acercando el tiempo. Ellos saben que pronto Roma viene abajo. Ellos saben que eso viene abajo. Y entonces donde Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, ¿conforme a la verdad de qué? O sea que Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, ¿conforme a qué andaba? A la circuncisión. Y la circuncisión no es Evangelio. Eso no es evangelio, eso es ley. Pero Pablo le llamó ahí el evangelio de la circuncisión. Pero si tú lees el capítulo 1, Pablo dice, no es que haya otro evangelio. No es que haya otro. Dice, si tú siendo judío, ahí está el misterio de la iniquidad encerrado. Si tú siendo judío, oye, vivía como los gentiles, ¿por qué? Porque comía con ellos. Quiere decir que él no le importaba un comino el alimento limpio que los judíos llamaban. Él comía limpio, se lavaba las manos, pero si estaba con los gentiles, él se sometía, él era un camaleón, cambiaba de colores. Mire, hace como 3 meses se me metió un camaleón en mi casa. Y eso es lo más bello. Yo logré cogerlo, pues usamos un canasto de ropa y lo agarramos. Y yo cogí y lo metí en una pecera. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo metí en la pecera, yo encontré algo verde afuera. En la pecera había una caja brown, una cajita totalmente brown, es que marrón. Entonces de momento yo lo metí en esa cajita, en lo que limpiaba la pecera, lo encerré, cofrecito marrón. Entonces cuando abrí, ¡ay! Se fue. ¿Por dónde cogió? Y era que se hizo marrón. Pero el rabito salió por un rotito. Y entonces yo, no, está ahí todavía. Oye, qué increíble cómo te puede cambiar de color.
Una cosa lindísima. Después lo solté porque yo no tengo alimento para él y lo vi un poquito como tristón, ¿no? Y se va a ahogar aquí. Y lo solté de nuevo, pero lo vi en vivo y a todo color, lo que es un camaleón. Pues Pedro el camaleón dice que vivía como gentil y no como judío. Eso era un camuflaje que él usaba para colarse entre los gentiles, porque el hombre era astuto. El hombre no quería que los gentiles encontraran su propia identidad. Él no quería eso. Le dice Pablo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es lo que te pasa, Pedro? ¿Cómo tú puedes ser tan desobediente? Cuando Jesús de Nazaret en los días de la carne te dijo a ti, por camino de gentiles no vayáis. Y ahora tú estás comiendo con ellos, te estás haciendo pasar como gentil, estás como un hipócrita, no comportándote como judío. Le tienes miedo a tu propia gente que te encuentren en esta hipocresía. Es como el que viene aquí y dice, bendecido, y de momento ve a alguien que lo conoce. Yo dije bendecido para estar bien, pero es Dios te bendiga. Dice, mira, yo estaba ahí porque estoy investigando unas cosas, no es que yo creo en esa gente. Pues así es Pedro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo usted puede confiar en unos líderes que están en esta condición? Que son los que comenzaron el catolicismo en Roma. Ahí es que está la base de toda esa hipocresía. Y al predicarnos esa falsedad, por eso es que hay pobreza en los pueblos. Por eso es que hay crimen. Tú no ves que ese evangelio no deja que tú encuentres tu propia identidad. ¿Cuántos años tú llevas en este ministerio? Dice, pues yo llevo 13 años. ¿Y cuántos años tú tienes? 13 años. Pues esa niña jamás va a terminar en lo que terminan las jovencitas de hoy. No puede, porque cuando tú comienzas con una información así, desde pequeño un niño, por eso es que nosotros le llamamos la superraza a nuestros niños. Porque esos niños no tienen contaminación. Ellos no van a ser criminales, ni adictos a drogas, ni ladrones. No pueden ser porque la mente, la información que está ahí, no les deja. Entonces ahí es que está la maldad. Si no daban la gracia, daban la ley. O si la daban mezclada, eso no trae buena conciencia y daña a los niños y daña a las familias. Y entonces ese crimen hay que denunciarlo. Yo quisiera poder explicarlo así nacionalmente, pero yo quisiera dejarles ver que nosotros somos gente amigable, gente realizada, gente que nos amamos mucho, que sabemos amar, que tenemos buen compañerismo y que nos escucharan detenidamente qué es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Tú sabes cuántas iglesias de estas aquí, si los pastores fueran un poquito más cuerdos y me escucharan detenidamente y cogieran nota? Porque uno debe juzgar conforme a lo que la persona dice. Y ellos le están tapando el camino a otros bendecidos que están ansiosos por esta información. Cuando me llaman falso profeta, hereje, mira, hay uno ahí, ten cuidado, no lo escuche, no coopere, no vaya. Le están tapando el camino, no comen ni dejan comer. Entonces, la hipocresía de la circuncisión es más seria de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a ver los libros de la circuncisión, vamos a identificar los 8 libros. Después de Hebreo quedan 8 libros. Vamos a buscar errores sencillitos porque no podemos todos los 8 libros. Pero sencillamente podemos sacar 8 errores de los libros de la circuncisión. Me refiero a Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Por qué esos libros usted no puede leerlos con toda confianza? Para eso usted se tiene que poner unos filtros. Y déjame que estoy en territorio apache.
Este territorio es de otro espíritu, es otro evangelio, es otro Jesús. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado con esos 8 libros. Esta mañana yo estaba viendo la televisión aquí, el programa Enlace, y había un predicador ahí usando a Pedro y a Juan como, y oye, mira, él se cree, está jugando con fuego y no lo sabe. Los utilizaba como si eran gente cristiana. Usted no puede tratar a esa gente como cristianos. No lo son. Entonces vamos a ver a Santiago 2, verso 24, para que usted vea la blasfemia que hay encerrada ahí. Mire el primer error y lo vamos a comparar con Pablo. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Y no solamente por oír con fe. Mira el poder que le da a las obras. El hombre es justificado por las obras. Entonces, por una orillita y no solamente por la fe. ¿Por qué Santiago habla así? ¿Que había otra persona que estaba diciendo que era solo por fe? ¿Quién lo estaba diciendo? Pablo. Usted tiene que entender la maldad que hay en estos hombres. Mira, el sistema religioso quiere justificar a Pablo con Santiago. Por años yo vengo oyéndolo. Ser hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Qué vas a hacer tú si tú con esa carne no puedes hacer nada, muchacho? Todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Porque Pablo decía, Dios les envía poder engañoso. Y dice, ¿cómo Dios va a enviar poder engañoso? Porque él quería pintar a Dios un Dios de amor lindo. Dios es amor. No pueden hablar fuerte porque Dios es amor. Con eso quieren taparle la boca a uno. Pero no, mire la blasfemia. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Parece que las obras son más importantes que la fe. O sea, la fe cuenta, pero las obras más. Ahora mira lo que dice Romanos. A ver, pero trate de buscármelo rapidito, el capítulo 3, mantenga eso ahí en mente lo que dijo Santiago. Ahora mire lo que dice el apóstol a los gentiles. En el capítulo 3, el verso 27 en adelante. Mira la diferencia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Diga no. Sino por la ley de qué. Conclusión. Esto es una conclusión. Si usted no llega a esa conclusión, no va para ningún lado. Se le mete otro espíritu. La cubierta lo rechaza seguida. Cuidado con este tipo, con esta mujer. Cuidado con este maestro que está mezclando. Mire cómo mezcló Santiago. Y con eso usted no puede jugar. Usted tiene que ser celoso. Ahí no vale familia. Mire, nosotros perdonamos un adulterio, una borrachera. Eso es pajitas que le caen a la leche. Pero cuando alguien se mete contra esto, así sea mi papá, lo mando para. Ahí no se puede comer cuento. Ahí no vale familia, esposa, hijo. No, lo que yo trato de decir es, todo está bien, pero esto tú no me lo puedes tocar. Esta perla de gran precio, el que me la toque la paga. Todos esos animales que son bien juguetoncitos, pero tócale un bebecito cuando paren para que tú veas. Que son celosos con los hijos, con las criaturas. Y entonces, mira lo que dice Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por obra. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos con las obras? Sin las obras de la ley. Y después mira cómo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No es. ¿No es también Dios de los gentiles?
ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe, no hay obra, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esa es la verdadera fe. Diga, esa es mi fe. Dígale al que está a su lado, eso es mi fe. La fe que salva. Entonces, ¿qué hacemos con Santiago? ¡Fuera! ¿Ese libro es confiable? No. ¿Lo arrancamos de la Biblia? No se puede. Yo quisiera quemarlo, pero hay que dejarlo ahí porque después nos acusan que le sacamos libros a la Biblia. Y no le estamos sacando libros, es identificando dónde está la maldad. Porque si lo llegan a sacar antes, no vemos la maldad. Gracias a papá que lo dejaron ahí. Es más, gracias a papá que dejaron las 14 epístolas. Porque esa gente no es tan malo que es capaz de destruir las 14 y poner solo las de ellos. Lo que pasa es que ellos no tenían los códigos que estaban encerrados y ellos dijeron, no te ocupes que no nos va a hacer daño, nosotros nos quedamos con todo esto aquí, olvídate. A Pablo lo vamos a opacar con nuestras cartas. Hasta el día de hoy lo opacaron por 2000 años, pero hasta hoy no más. Diga, no más. Oye, ese es celoso. Tú no puedes estar aquí. No más. Esta palabra da celo. Este celo es el que mata tu carne. Cuando tú tienes celo es que tu carne está muerta. Cuando tú estás así medio, es que está en aguas tibias. Estás en la mitad del medio. Bueno, vamos a ver ahora a Pedro. Ya liquidamos a Santiago. Vamos a liquidar a Pedrito ahora, el bandido. Muchacho, una vez Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Cuidado. Pedro, ¿tú me amas? 2 veces, ay Padre. Pedro, ¿tú me amas? Maestro, tú sabes que yo te amo. No, esto no es cuestión de que no te amo, no. Apacienta mis ovejas. Apacentar ovejas. Yo lo que puedo hacer es trasquilarla. Porque es que ya el Señor solo sospechaba que el bandido, mira, tú no ves que Él conoce lo de adentro del corazón. Lo que faltaba era un tiempito para que se manifestara el inicuo. Pero eso estaba ahí ya. Y se lo dijeron, mira Pedro, cuando tú eres joven, te ciñes tú mismo, ¿verdad? Pero cuando eres más viejo viene y te ciñe otro. Era Pablo el que lo estaba chequeando. Ese es el que te va a ceñir a ti. Bandido, coño. Vamos ahora a primera carta de Pedrito. Libro de la circuncisión, maldición. 5:8. 5:8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el derrotado, el destruido, pero él lo ve todavía como diablo, dice el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y después te mete la fe, al cual resistir firmes en la fe. Y con eso tú te conformas. Pero no te estás dando cuenta que tiene otra baraja. Le estoy diciendo que use la fe, pero le estoy diciendo que está vivo, que está en pie. Y eso es una forma de decir creo. Es como los católicos que te dicen, oh Jesucristo que resucitó.
pero estás perdido, la sangre no hizo nada, estás en pecado todavía. El Cordero quitó el pecado del mundo, pero no ha quitado nada. Sí, es una forma, ese es el misterio de la iniquidad, que dice que creen, pero al fondo no hay nada. Por eso es que son nubes sin agua, son huecas, sutilezas. Entonces, fíjate lo que dice, bueno, Hebreos 2.14 ya usted lo conoce, pero vamos a darle lectura rapidito, Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos, eso es predestinación ahí también, ya eran hijos y no tenían carne. Eran hijos, pero al participar de carne, ¿viste? Participaron de carne y sangre. Dios también participó de lo mismo. ¿En qué persona? En Jesús de Nazaret. Para destruir por medio de la muerte. ¿Murió? Entonces quedó ¿qué? Destruido. Si murió, lo destruyó. ¿Y por qué Pedro dice que anda todavía como león rugiente? Al que tenía, no tiene nada ya, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora mira lo que dice Juan 12:31, el mismo Juan que es moderador y consejero de la circuncisión, amigo íntimo de Pedro y de Santiago. Mira cómo dice Juan en 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Él hablaba así antes, porque ahí él estaba como reportero. Pero después que apareció Pablo, se convirtió en editor. Edita. Vamos a escribir en contra de Pablo. Esa primera, segunda y tercera de Juan, eso fue él personalmente. Eso era inspirado por Dios. Eso era históricamente bien hecho, pero luego se convirtió en editor, en dueño del periódico. Y ahí comenzó a dañarlo. Ahora fíjate, mira lo que dice Lucas en el capítulo 10, versos 17 y 18. Mira lo que dice Lucas. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vinieron contentos porque sacaban demonios. Tú sabes que por eso es que el sistema, al leer ese, mira, sacaban demonios. Seguro, antes de la cruz existía eso. Pero mira lo que Jesús le anticipó que le iba a pasar. El verso 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Un rayo. ¡Fuop! En la cruz, cuando murió, quedó destruido. Y le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Mientras tanto, ¿no? Y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, que eso es un pellizco de ñoco, eso yo lo voy a resolver ahorita. Sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y contigo esos dos evangelistas dice: pasa al frente para escribir tu nombre ahora. Cuando ya dice que eso ya está. Entonces, y Pedro dice otros disparates: añadid a vuestra fe. Tú añadirle a la fe. Si la fe es un don, a los dones tú no le añades nada. El don sale, el don se manifiesta. Dice: añadid a vuestra fe. Y un sinnúmero de cosas, de errores, que yo leyendo así, lo que pasa es que no hay tiempo en una reunión como esta, imagínate. Eso es para darte apetito, para que tú los leas ahora y veas dónde están los errores. Y vas a encontrar un montón. Ahora, vamos a Juan, vamos con Juan ahora, con el editor, que cambió su profesión de periodista a editor. Primera carta de Juan, y esa sí que es de Juan, esa es de él, capítulo 1, verso 8. Mira el primer error. Y esto lo escribió 90 años después que Cristo murió. Todavía Juan pensaba así. Dice:
Si decimos que no tenemos pecado, dice, pero si el Cordero los quitó, con una sola ofrenda te hizo perfecto. No, eso es Pablo. Ese es el hereje de Pablo, que estamos tratando de limpiar del medio. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, pero chicos, pues si ya te los perdono, ¿cómo vas a seguir confesando? Fíjate que cuando Jesucristo se me apareció a mí, lo primero, fíjate qué importante, lo primero que me dio fue Romanos 6:3. Me dice, tú estás muerto al pecado, ya tú no pecas, no se te puede hallar en pecado. Eso fue lo primero que me dio. Y me lo repitió como por 45 minutos. Esa partecita nada más. Que, mira, yo no sufro de dolor de cabeza, yo no sé lo que es eso. Y en la revelación, ay, que termine, ya yo lo sé, me lo memoricé. ¿Por qué repetírmelo tanto si ya yo lo sé? Y es porque él me estaba advirtiendo, esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Olvídate si lo dijiste el mes pasado y tienes que volver a repetirlo. Porque hay que repetir en lo que te va sacando toda esa cerilla religiosa que te han metido desde pequeño. Hay que sacártela bien. Y la repetición es lo mejor. Yo sé que tú sabes esto, pero lo estás oyendo hoy como si nunca lo hubieras oído. Lo estás asimilando. Porque tú amas a los demás. Y aunque tú digas, no, yo estoy bien claro en eso, pero ¿y el de al lado? Y la visita, necesito escuchar eso, así que lo soporto. ¿Qué dice Hebreos 10:14? Hermano, estas son las bases de la última reforma. Con esto es que vamos a cambiar el mundo. No es tirando tiros ni insultando gente. El mundo lo vamos a cambiar con la evidencia escrita. ¿Sabe por qué? Porque esto es como un imán. La otra parte del imán la tienen ellos en sus Biblias. Lo que yo estoy diciendo está en las Biblias de ellos. Lo que pasa es que no se han acercado. Cuando se acerquen, los que aman la verdad hacen clac. Se van a encontrar porque la verdad es por la verdad. Y el amador de verdad tarde o temprano cae. Van a verlo escrito. Esa es la labor mía, ese es el ministerio mío. Por eso yo me atrevo a llamarme Jesucristo hombre sin ningún problema, pero es por ese propósito. Pero si yo no tuviera ese propósito, yo fuera un charlatán como dicen ellos. Por eso es lo que le da validez a Jesucristo hombre. Lo que yo estoy diciendo, ese es Jesucristo hombre. A mí me puedes hasta quitar, ese es Jesucristo hombre, el contenido